Muy buenas, ¿cómo están, queridos espectadores? El día de hoy, Andrés Felipe García junto a su grupo, Moisés Jaramillo, Samuel Cesaroni, Santiago Utria, Adrián Mercado, les estarán hablando de las teorías de comunicación audiovisual vistas durante el semestre de comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma del Caribe. Primero que todo, daremos ejemplos sobre cómo se aplican las teorías de la comunicación audiovisual en la vida cotidiana. A continuación, el estudiante Samuel Cesaroni les dará un ejemplo sobre la colonización. Colonización cultural, moda occidental. En muchos países, especialmente en América Latina, África o Asia, la ropa de estilo europeo o estadounidense es la más común, desplazando la vestimenta tradicional local. A continuación, mi compañero Adrián Mercado les hablará de la colonialidad del ser, del poder y del saber. Hablemos sobre la colonialidad de sus tipos. Si nos vamos primeramente hacia la del ser, podemos resaltar esos rastros que quedaron del pensamiento europeo en las personas y de cómo ellas ven su entorno, cómo ven el mundo y cómo piensan. Si nos vamos hacia la del saber, podemos resaltar mucho lo que ya es un hecho, que las universidades y las instituciones latinoamericanas se basan mucho más en pensadores europeos como lo son Kant y Hegel que en lo que vendría siendo lo andino y lo cultural. Y si nos vamos hacia la del poder, nos vamos simplemente a las jerarquías y a los clasismos. Y nos vamos a lo que ya sabemos que es el racismo. Obviamente, el racismo es una forma de deshumanizar, no es simplemente hablar y juzgar el tono de piel, sino que se utilizaba para deshumanizar y quitar derechos para adquirirlos otras personas. A continuación, Andrés García hablará de la teoría matemática, cibernética y la mass communication. Todos los días usamos teorías sin notarlo. Cuando haces una llamada y se escucha entrecortada, eso lo explica la teoría matemática de la comunicación. El ruido afecta el mensaje. Cuando tu casa enciende las luces al detectar movimiento, es teoría cibernética, sistemas que responden automáticamente. Y cuando todos hablan del mismo reality show, eso es mass communication, medios influyendo en grandes audiencias. A continuación, Santiago Utria estará hablando de la teoría funcionalista, la teoría de la aguja hipodérmica y la teoría de los dos pasos. La teoría funcionalista tiene varios aspectos importantes. Uno de estos aspectos importantes son que ven a los medios de comunicación como herramientas del orden social. Aparte de esto, también tiene algunas funciones claves como lo son interpretar, informar y también transmitir cultura y movimientos. Aparte de esto, la audiencia cumple un rol integrador en la sociedad y tiene autores como Laswell, Wright y Mentor. Ok, ahora vamos a hablar sobre los puntos más importantes de la teoría de la aguja hipodérmica. El primer punto más importante que hay que resaltar es que esta teoría propone que influencien directamente a una audiencia pasiva. También esta información se inyecta como una aguja, la cual llega sin ningún tipo de reflexión y sin ningún tipo de contexto. Era muy utilizada para la propaganda masiva, pero a pesar de que ya no está vigente, era muy utilizada a sus inicios. Ahora vamos a hablar sobre los puntos más importantes de la teoría de los dos pasos. El primer punto que hay que tener en cuenta de esta teoría es que la comunicación no llega directamente al público. El segundo punto también que hay que tener muy en cuenta es que esta comunicación primero pasa por algunos líderes y luego estos líderes se la encargan de transmitir a otros líderes. Y la audiencia es activa y medida socialmente. Y los autores son Lasserfeld y Katz. En el siguiente ejemplo, Moisés Jaramillo les hablará de la teoría de la espiral del silencio. Sin quitarle méritos a las otras teorías, esta teoría es muy importante, ya que nos lleva a prestar atención a los conocimientos que han sido ignorados o excluidos por la visión moderna occidental. Por ejemplo, la gente que no publica su postura sobre el aborto o la situación en Palestina porque teme que la cancelen en redes o en su entorno laboral. El siguiente ejemplo será la mención de la teoría del cultivo por Moisés Jaramillo.
Nos advierte que lo que vemos constantemente en los medios termina afectando nuestra percepción del mundo. Un ejemplo actual es que las personas creen que todo el país está en caos solo porque ven clips violentos en TikTok o noticieros 24/7, que aunque vivan en barrios tranquilos, sienten mucha paranoia. El siguiente sería Teoría de los usos y gratificaciones por Samuel Cesaroni. Plantea que los individuos seleccionan conscientemente los medios para satisfacer necesidades específicas, como información, entretenimiento, identidad personal o integración social. El siguiente sería la teoría de efectos limitados por Samuel Cesaroni. El clásico estudio de Lazar Feld sobre las elecciones en Estados Unidos evidenció que las decisiones políticas no eran moldeadas directamente por los medios, sino por la interacción social. Hoy esta teoría sigue vigente en un entorno saturado de información. La exposición selectiva, la disonancia cognitiva y los filtros sociales actúan como barreras que moderan el impacto mediático. En el penúltimo ejemplo hablará Samuel Cesaroni sobre la teoría de la difusión de innovaciones. Si bien la teoría de la difusión de innovaciones de Rogers ya ha sido ampliamente estudiada, su relevación actual sigue vigente, especialmente en contextos digitales. La segmentación de adoptantes sigue funcionando, pero hoy los límites entre grupos se difuminan por la hiperconectividad, por ejemplo con apps como ChatGPT o TikTok. Vemos como los innovadores y primeros adoptantes no necesariamente tienen un perfil tradicional, sino que pueden ser usuarios comunes con alta exposición digital. Y por último, pero no menos importante, la epistemología del sur por Moisés Jaramillo. Esta teoría nos recuerda que el miedo al rechazo moldea nuestras opiniones públicas. Un ejemplo muy importante es el uso de la medicina tradicional, que aunque las comunidades llevan siglos usando, las universidades recién están empezando a validarla.